De la noticia. Seguimos revisando la política tanto nacional como internacional, esta vez en la voz de la abogada Gabriela Guerrero. Ella es politóloga e internacionalista. Está con nosotros ahora mismo en el contacto. Abogada Guerrero, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, Carlos, Guillermo, qué gusto poderles acompañar nuevamente. Muy contenta de compartir con ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Gabriela, en los últimos días se ha hablado mucho de lo que el debate presidencial ha traído. Hace poco revisábamos incluso gente que ha hecho estadísticas sobre los comentarios en redes sociales, entre otras cifras que aparecen en el camino. Pero ¿qué tanto podría servir el análisis de cifras versus la realidad que en los territorios de campaña se podría cotejar? Creo que siempre se lo debe tomar con muchas pinzas el análisis de cifras, sobre todo porque tenemos momentos políticos muy importantes. Hoy en día creo que un momento político importante ha sido justamente la asistencia del presidente Noboa a la posesión de Donald Trump y eso nos deja justamente un mensaje comunicacional grande, ¿no? Sobre todo porque esto se da después del debate. Entonces, muy probablemente las cifras de apoyo a una reelección al presidente pueden haber variado y pueden haber incrementado, porque el mensaje comunicacional detrás de eso termina siendo que si es que tenemos una ideología similar a la de Estados Unidos, muy probablemente las cosas van a salir bien de ser reelecto el presidente. Lo mismo pasa con el desempeño, por ejemplo, de la candidata Andrea González en el debate, ¿no? Esto le da visibilidad, ha tenido muchas respuestas positivas. Esto puede cambiar el nivel de apoyo, sobre todo, digamos, robo de votos a otros candidatos. Yo no veo tanto que sea robo de votos, por ejemplo, a los dos candidatos que tienen más oportunidad, que es el presidente Noboa y la candidata Luisa González, pero sin duda alguna nos mueve la situación. También les había comentado justamente la vez anterior que pude compartir con ustedes que es muy importante lo que pasa en las encuestas que se hacen, por ejemplo, meses antes de estar cerca de las elecciones versus lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces sí hay que tomarlo con muchas pinzas. Creo además que no hay que confiarnos en el tema de las encuestas, porque les había comentado que además el votante termina de decidir el día de la elección cuando está frente a la papeleta. Ahí es donde realmente el votante termina de dar su criterio y su decisión. Gabriela, también se ha escuchado en las últimas horas algunas referencias de la Revolución Ciudadana que llaman la atención. Quisiera ponerlas sobre la mesa. La primera, la candidata de la Revolución Ciudadana colocando la posibilidad de un debate cara a cara con el candidato del oficialismo. Y por otro lado, algunas voces ya, en algunas de ellas vienen del propio expresidente Rafael Correa, sobre resultados de la elección. De alguna manera, intentar colocar algún mensaje sobre extrañas situaciones que puedan ocurrir en el conteo de votos y demás. ¿Ese ambiente que se está generando le beneficia a la revolución? Yo creo más bien que la revolución no sacó el resultado que necesitaba y hoy en día sí está tratando de levantar voces. Creo que, por ejemplo, el desempeño que tuvo la candidata Luisa González dentro del debate no fue el suficiente, más bien se le vio bastante nerviosa. Y es interesante porque al final quien termina siendo nombrado mucho en el debate es Rafael Correa. Entonces esto significa que pese a que él no está participando dentro de las elecciones, sigue siendo un candidato entre comillas, más fuerte que la propia candidata que representa hoy en día su partido. Entonces, eso ya nos da un mensaje. Por otro lado, también ha estado muy activo y quien está activo ahí es el propio Rafael Correa en torno a las respuestas que muchos de los candidatos dieron también en el debate. Quien ha estado haciendo esas respuestas, como digo, debería tal vez ahí ser la candidata Luisa González, no necesariamente él. Entonces ahí se vuelve a preguntar el votante, sobre todo el votante que quiere tal vez una izquierda que gobierne el país, ¿quién mismo va a liderar? No termina de convencer la candidata Luisa González. ¿Por qué está tan pendiente tal vez el correísmo ahí de las elecciones? Muy probablemente por la cercanía que ha tenido la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, con el presidente Noboa. Entonces ahí un poco también el cuestionar de qué tan legítimas van o no a terminar de ser las elecciones. Yo no creo que haya un ganador, por ejemplo, en primera vuelta. Yo creo que vamos a tener dos vueltas porque están muy paralelos, además, pues los dos candidatos que tienen más oportunidad. Y más bien ahí es un llamado de atención al ciudadano a que esté pendiente por si acaso sea que lleguemos a tener, por ejemplo, una sola vuelta. Yo realmente no lo creo. Les comento además que voy a estar de observadora nacional dentro de estas elecciones. Estoy justo en el tema de capacitaciones y a mí también me interesa saber qué es lo que va a pasar dentro de.
Solo respondiendo a la última pregunta, creo que vamos a tener la oportunidad justamente de llegar a una segunda vuelta donde los actores que pasen sea el presidente Noboa y sea Luisa González, y ahí tendremos el debate que tanto buscan, ¿no? Ujú. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Con respecto a, ok, tenemos estas dos fuerzas, está una campaña completamente polarizada, si se quiere decir. ¿Por qué ninguno de los candidatos que no sean Luisa González y Daniel Noboa, por fuera de esa polarización, los que están por fuera de esa polarización, lograron generar la conversación en el postdebate? Y si tú crees que alguien lo logró, se habla de Andrea González, se habla de Leonidas Issa. ¿Quién para ti logró destacar de esos dos bloques? Gracias, Vicente. Y yo creo que ahí es importante porque creo que hubo actores que lo hicieron muy bien, como actores que fueron terribles dentro del debate, ¿no? Dentro de los más rescatables, por ejemplo, tenemos buenos perfiles como Carlos Rabascal, como Jimmy Jairala, como Leonidas Issa, lo vi que estaba bastante centrado, por ejemplo, en responder las preguntas, no estaba muy confrontativo. Andrea González es la persona que termina dando muchísimo de qué hablar en redes sociales. Entonces, eso nos evidencia que la ciudadanía quiere respuestas reales de los candidatos, no quiere estas confrontaciones que terminan siendo pues ya muy cansonas, ¿no es cierto? Y sobre todo, que terminan siendo los que más se destacan porque al final la gran mayoría son outsiders en la política. Sí hay cierta preparación de candidatos que han tenido un poco más de trayectoria, pero como hay mucho transfugismo, dice ese camisetazo coloquialmente, hoy le vemos en un partido, mañana le vemos en otro, entonces no nos queda claro además de dónde proviene el candidato y básicamente en el debate nos encontramos con que pese que haya una, digamos, una trayectoria política, no sabemos de dónde viene, ¿ya? Eso es un punto importante. Por otro lado, es muy difícil separar el hecho que políticamente sí seguimos muy polarizados, sí sigue habiendo la decisión entre el correísmo y el anticorreísmo, y el votante sigue decidiendo por quién quiere que termine siendo ese líder. ¿A qué me refiero? Fíjense que hoy en día no solo las derechas están fragmentadas, las izquierdas también. Muchos representantes que antes estaban en el correísmo, como el propio Jimmy Jairala, como el propio Carlos Rabascal, han migrado a otros partidos. Entonces, si es que yo quiero, y si soy de izquierdas, por ejemplo, y quiero un partido que me represente, o quiero la persona que me represente, sé que quien tengo que votar va a terminar siendo Luisa González porque es la persona que más oportunidad tiene de pasar a una segunda vuelta y ganar una elección. Lo mismo en las derechas. Me puede haber encantado la participación de Andrea González, puedo creer que puede ser un perfil interesantísimo, pero Pero lo el que te voto decía redes útil. sociales es, te preparamos para el 2029. Ujú. Son exactamente las 9:38 de la mañana. Estamos con la abogada Gabriela Guerrero. Ella es politóloga internacional y máster en políticas públicas y comunicación pública. Abogada, buenos días. Guillermo Hidalgo la saluda. Dos cosas. La primera, ¿por qué a nadie, por lo menos a mí sí, y ayer estaba indignado con los hijos del yugo, yo aquí ayer, hablando de que Leonidas Issa, sueldo de huesos, tiró al aire que había gastado él 200 millones de dólares en las revueltas de Ecuador? A nadie le ha importado el tema. Y la segunda, ¿por qué no hay una tercera vía? Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. A mí también me quedó eso sonando, es más, lo compartí dentro de mis redes porque ahí, y volví a escuchar el mensaje y se vuelve un poco ambiguo porque ahí no se entiende muy bien si es que lo que está diciendo es que gracias a las revueltas él generó que hayan 200 millones de dólares circulando, o si es que lo que está diciendo es que gastó 200 millones de Yo dólares para entendí que él había hacer. gastado 200 millones. Él dice, nosotros invertimos 200 millones de dólares. Eso es una locura. Eso es para que alguien de la ¿De fiscalía, dónde? la UAFA, ¿De dónde? exactamente, vaya y se le pare en la oficina y le diga, oiga, deme cuenta de esos millones de dólares que usted acaba de hablar ayer. 100%, y yo también me quedé bastante, como digo, preocupada porque es un tema que a mí me pareció bien importante. No veo que alguien esté haciendo un seguimiento a través de eso y yo creo que es uno de los problemas que tenemos mucho con estas instituciones, como usted bien señala, con el tema de la UAFE, que parece que persigue a las personas incorrectas. No hay pronunciamiento al respecto. Yo no sé si es que ahí va a haber un tema de investigación. Yo me pregunto, y ahí debería estar haciendo el abanderamiento, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Que es parte de las funciones que tienen, es el tema de transparencia, y ellos podrían intervenir y decir, oigan, ¿qué está pasando en esta situación? Si es que Fiscalía no se pone a investigar o si es que no hay un indicio de algo, podría hacerlo el CPCCS, claramente no va a pasar,
Pero les digo que es parte de las atribuciones que podría tener esta función, ¿no? ¿Por qué no hay una tercera vía? Yo creo que sí hay terceras vías, pero no necesariamente hemos tenido el nivel de impacto como pasó en las elecciones anteriores, donde sí hubo una situación en la que estábamos pendientes. Me sorprendió además que más o menos tuvimos 9 millones de espectadores entre postdebate, debate, que estuvo conectada la gente escuchando. Ahí lo que le falló tal vez es tal vez no tenemos esta tercera opción porque ya no todo el mundo llegó a la segunda parte, al segundo grupo, porque ya veníamos cansados. Era 2 horas de debate primero, 2 horas de debate después, la gente ya ni siquiera terminó de ver. Podrías tranquilamente tomarte un café, ir al baño, lo que tú quieras, y seguía el quinto candidato en la primera pregunta, el primer grupo, era brutal. Entonces, creo que además no fue la oportunidad perfecta para escucharle a los candidatos, y ahí de nuevo yo vuelvo a insistir en que es momento de depurar a las personas que terminan llegando a esta primera vuelta electoral, ¿no? Carlos. Gabriela, finalmente, quedan 2 semanas y un poco más para la elección. Usted ha dicho que los ecuatorianos tenemos la costumbre de decidirnos a veces hasta frente a la papeleta, o no a veces, en muchísimos casos el electorado allí decide qué casillero rayar. Pero más allá de eso, ¿usted también ve viable, digo viable porque seguramente coincide en que el Código de la Democracia debe reformarse porque a todas luces trae más complicaciones que beneficios para el desarrollo de las elecciones y evidentemente del fortalecimiento de la democracia? Completamente de acuerdo, pero también hay que tener la visión de a quién a quién finalmente eso le va a ayudar y a quién no. El ciudadano está completamente feliz de que haya una reforma. Dentro de mis clínicas jurídicas, justamente en la universidad, trabajamos haciendo una reforma del Código de la Democracia, pero finalmente quienes terminan utilizándola son los partidos políticos. A mí como partido no me va a convenir que me exijan que tenga cuadros pues más fortalecidos. No me va a convenir porque si es que yo quiero terminar siendo un asambleísta, va a ser más difícil poder entrar si es que no cumplo con ciertos requisitos. Entonces, yo creo que ahí hay que preguntarnos quién está haciendo el empuje detrás. Si es que nosotros queremos hacer una reforma al Código de la Democracia, yo propongo que esto tiene que ser a través de un control social. Es decir, tiene que ser a partir del ciudadano, tiene que promulgarlo alguien dentro de la Asamblea, sin duda alguna, porque así funciona, pero además tiene que haber una suerte de control social donde la ciudadanía apoye a que, si es que no se hacen estas reformas, van a pasar complicaciones graves. Así es como funcionan aquí las cosas, empujando la situación, teniendo esta suerte de alguien detrás que lo haga. Quiero decir que las reformas del Código de la Democracia se han presentado muchas veces, se lo ha hecho desde la sociedad civil, pero no ha habido esa visibilización, y si es que no visibilizamos que estamos haciendo ese cambio, la ciudadanía no puede hacer el empuje desde afuera. Sabemos que al político actualmente no le conviene que haya reformas en el Código de la Democracia. Entonces, si es que nos vamos a unir desde la parte de la participación ciudadana que nos corresponde, tenemos que hacer el ejercicio de control social o vamos a tener el mismo desastre de asambleístas que tenemos. Yo aquí solo les quiero contar una cosa adicional. Muy probablemente lo que se nos venga, sea que gane Novoa, sea que gane Luisa, una nueva constitución, es decir, un proceso constituyente. Entonces, yo solo les pongo sobre la mesa qué va a pasar si es que los asambleístas que tenemos son los que probablemente se quieran elegir como asambleístas constituyentes, y esas van a ser las personas que pongan las reglas del juego en el Ecuador. Si es que ahorita es un desastre, piensen ustedes cómo va a ser cuando haya una constituyente, cuando esas personas se pongan a hacer las nuevas reglas del juego. Yo les Gabriela, dejo eso pensando como a la audiencia, porque es terrible lo que va a pasar. Gabriela, ¿no se acaba todo esto con la propuesta del presidente de la República de que el Estado no deje de, que el Estado deje de dar los fondos para los partidos políticos? Yo quiero decirles que no, porque finalmente si es que se ponen a pensar, sí tenemos, digamos, el Estado sí dispone cierto fondo, ¿no es cierto?, para que puedan hacer campañas o para que puedan sostenerse los partidos, pero si es que fuera así, si es que solamente necesitaríamos de esos fondos, no tendríamos el problema de no tener cuadros que vengan desde los partidos. Finalmente, una campaña electoral es muy cara, necesitas dinero para poder hacer campaña electoral. Y por eso los partidos buscan estos personajes que tengan cómo hacer el financiamiento de la campaña, porque no es suficiente con el dinero que tú recibes, y más aún si es que tu partido, las elecciones anteriores, no tuvo muchos cuadros, no recibes el mismo porcentaje tal vez de un partido como RC, que siempre pone curules, ¿no? Que siempre gana estos espacios de las curules. Entonces yo, si es que me invento izquierda democrática, no me fue tan bien en estas elecciones, voy a recibir menos fondo. ¿Qué me toca? Buscar un candidato que sea
pues sí, factible para que ponga dinero y que pueda hacer la campaña y que pueda ayudarme a tener esos cuadros que no gané. Entonces, no se acaba ahí porque finalmente el financiamiento lo hace ya desde la parte exterior el partido político. Queremos agradecer a la abogada Gabriela Guerrero, politóloga e internacionalista, analizando aquí la situación política del Ecuador en torno a la campaña, el careo que tuvieron los candidatos a la presidencia de la República el pasado domingo y lo que se viene para las 2 próximas semanas. Una vez más, gracias a la abogada Guerrero. Seguimos en Así Amaneció, son ya las 9:45.